Ahora, mis hermanos y hermanas, va a llegar una prueba final al final de los tiempos. Fíjese en lo que dice la Biblia. Siempre ha sido así. Vaya a Éxodo capítulo 16. ¿Qué libro he dicho ahora? La Biblia dice que cuando el juicio pase de los muertos a los vivos, seremos probados por la ley. Y no tiene que ser toda la ley. La Biblia dice que se nos prueba en un solo punto. Si somos culpables de ofender en un solo punto, ¿de cuánto somos culpables? De todo. Ahora, hermanos y hermanas, queremos ver si la Biblia dice que hubo un punto en particular en el que Dios puso a prueba a su pueblo a lo largo de la historia. Fíjese en lo que dice la Biblia en Éxodo 16, y cuando llegue hágamelo saber diciendo amén. Éxodo 16, desde el versículo 4. Fíjese en lo que dice la Biblia en Éxodo 16, 4. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? Dice el Señor a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo, entonces el pueblo saldrá y recogerá. ¿Cuánto? Una cantidad determinada. ¿Cuántos días exactamente? Cada día, pero no exactamente todos los días, lo vamos a ver, era cada día, excepto un día en particular. Dice, ahora, ¿por qué hizo Dios llover ese pan del cielo? ¿Por qué hizo Dios verdaderamente hacer esto? Mire la línea final. Ahora recuerde, en realidad no es para Moisés, en realidad está hablando del plan de redención. Ahora fíjese, dice, para que yo pueda. ¿Cuál es la palabra siguiente? Ahora, ¿sabe qué significa probar? ¿Alguien sabe qué es probar? ¿Qué es probar? Prueba. Así que dice, quiero probar, quiero ponerlos a prueba. Quiero ver quiénes son los que guardarán los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que los pondré a prueba para ver qué harán, qué es lo que van a hacer. No le escucho con mucha claridad. Estamos leyendo Éxodo 16, versículo 4, en la última línea. Dice, los pondré a prueba para ver si ellos, ¿qué? Andar en mi ley, o qué es lo que van a hacer. En otras palabras, los va a poner a prueba para ver si van a guardar su ley o si no la guardan. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿de qué manera los puso a prueba en cuanto a su disposición para guardar la ley? ¿Cuál fue su prueba? Mire lo que dice la Biblia. Vaya al 23, Éxodo 16, versículo 23. Vaya al versículo 23. La Biblia dice, y les dijo, esto es lo que el Señor ha dicho. Mañana es el reposo de, ¿qué? No les oigo. Mañana es el reposo de, ¿qué? Ahora vemos que se acerca el Santo Sábado. Dice, mañana es el descanso. Ahora bien, pregunta, ¿qué día es el Santo Sábado? ¿Qué día es ese? Así que dice, mañana será el descanso del Santo Sábado. Santo Sábado para el Señor. Hornee hoy lo que vaya a hornear, y lo que vea que vaya a quedar, resérvelo para que se conserve hasta la mañana. Versículo 25. Y Moisés dijo, ¿qué es esto? Coman eso hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no lo encontrarán en el campo. Versículo 26. Ahora vamos. ¿Qué dice el versículo? Quiero asegurarme de verlo en la Biblia. ¿Qué dice el versículo 26? 6 días lo recogeréis. Pero en el séptimo día, que es precisamente el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo Dios? Durante 6 días, Dios hizo llover el maná. Pero el sexto día hizo llover una ración doble, porque el séptimo día no iba a hacer llover nada. ¿Por qué? Porque el séptimo día, el sábado, es el día especialmente dedicado al descanso de Dios. Así lo dice la Biblia. Mire lo que dice. Continuemos. Dice, no hallarán nada. Es el día de sábado. En él no habrá absolutamente nada. Versículo 27. Y sucedió que algunos del pueblo salieron el séptimo día para recoger, pero no encontraron absolutamente nada. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo vais a seguir empeñándose en negaros a obedecer mis mandamientos y a cumplir mi ley? Pregunta, ¿en qué consistía exactamente la prueba? De manera precisa. Si obedecían toda la ley o no. Dios los puso a prueba en un aspecto concreto. ¿Cuál era ese aspecto? Por favor, dígamelo. Quiero hacerle una pregunta. Alguien dice, pero eso fue Israel. Ese era el Antiguo Testamento. Esos eran los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Así fue como los puso a prueba. Así es como los puso a prueba. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vayamos a 1 Corintios 10. Vayan a 1 Corintios 10. ¿Sabían que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que esta prueba que Dios les impuso fue una señal para los últimos días? Mire 1 Corintios 10. Y cuando llegue, hágamelo saber diciendo amén. 1 Corintios capítulo 10. La Biblia habla del camino de los hijos de Israel por el desierto. Corintios 10, 2.
La Biblia dice, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube. ¿Y en qué otro lugar adicional? Hable del Mar Rojo. Primera de Corintios 16, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Ahora bien, estas cosas fueron nuestros ejemplos a fin de que ¿qué? No codicien cosas malas, como también las codiciaron ellos. ¿Quiénes fueron los que codiciaron? ¿Los hijos de qué? Pero ahora, observe. Versículo 10, versículo 11, versículo 11. Ahora bien, ¿cuál es la palabra siguiente? No solo algunas de estas cosas, sino en qué medida incluye eso que fueran puestos a prueba por el maná, ¿sí o no? Dice, ahora bien, todas estas cosas les sucedieron a ellos. Así que dígame otro nombre, sombras, tipos, ejemplos, y están escritas para nuestra amonestación o también para nuestras advertencias. ¿Sobre quién exactamente? ¿Sobre quién? No al inicio del mundo, sino más bien hacia el final, en los tiempos postreros, en los últimos tiempos. Así que, mis hermanos y mis hermanas, al fin de los tiempos, cuando el juicio vaya pasando desde el inicio del día de la expiación hasta la conclusión del día de la expiación, ¿cuál va a ser la prueba de esa ley que muestre con claridad que el juicio ha pasado de los muertos a los vivos? La promulgación de un decreto. ¿Qué decreto? ¡Hábleme! Cuando la ley nacional del domingo sea finalmente aprobada en la tierra, eso será una señal clara de que el juicio ha pasado de los muertos a los vivos. ¿De qué? ¿Ha pasado ya el juicio de los muertos a los vivos? ¿Sí o no? Aún no. Ahora, hermanos y hermanas, eso significa que en 2020 Dios aún juzga a los fallecidos. ¿Puede terminar el día de la expiación mientras Él juzga a los muertos? ¿Qué ocurriría si llegáramos a los 6,000 años y Él todavía estuviera juzgando a los muertos? Satanás ganaría la gran controversia completa. Así que, hermanos y hermanas, antes del periodo de 6,000 años, ¿qué debe suceder en la tierra para llevar a Jesús al final del día de la expiación? El juicio debe pasar de los muertos a los vivos. ¿Cómo? Mediante la promulgación de un decreto de ley dominical de carácter nacional que juzgará al pueblo de Dios, que someterá a prueba al pueblo de Dios y que cerrará el tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Ahora, ¿sabe qué significa probación? ¿Qué significa probación? La prueba y el examen final acerca del sello de Dios y de la marca de la bestia, acerca del verdadero sábado del séptimo día de la creación o del falso sábado dominical de la tradición. Esa prueba provocará el traspaso o el cambio del juicio de los muertos al juicio de los vivos. Pregunta, en el tipo, ¿sabían cuándo el juicio pasó de los muertos a los vivos? ¿Sí o no? La figura en la sombra. ¿Sabían exactamente cuándo el juicio pasaba de los muertos a los vivos? Sí, lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Examinemos la sombra. Padre Celestial, mientras nos preparamos para concluir este mensaje, muéstrenos, si alguna vez hubo un momento para prepararnos, es ahora. Muéstrenos, Señor, que el día de expiación está llegando a su fin. Y quiere que estemos preparados, por favor, querido Dios, en estos últimos minutos, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense en lo que dice la Biblia en Éxodo 28. ¿A qué libro dije que fuéramos? Éxodo 28. Fíjense en lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 28. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que lo vean en la Biblia. Ahora bien, fíjense, como todos saben, el sacerdote en el santuario no podía vestirse como quisiera. Tenía que llevar las vestiduras sagradas que Dios mismo le indicó que debía llevar. Ahora bien, en el día de la expiación, adivinen qué llevaba el sacerdote en la parte baja de su vestidura. Él llevaba algo allí. Él llevaba algo que se llamaba una campanilla y una granada también. ¿Cómo lo sé? Mire Éxodo 28 y cuando llegue allí, hágamelo saber diciendo amén. Éxodo capítulo 28. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 2. En Éxodo 28, versículo 2, la Biblia dice, y harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para gloria y para hermosura. Pregunta, ¿le preocupaba a Jesús cómo se visten sus ministros? ¿Sí o no? Hasta tal punto que no les permitió establecer ninguna moda. Les indicó con todo detalle cómo debía ser exactamente su vestimenta. Mire el versículo que sigue. Fíjese en lo que dice la Biblia en el versículo 3. Dice, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que él pueda, ¿qué?
Así que cualquier persona que fuera a servir a Dios debía vestir exactamente según lo que Dios mismo había establecido. Y si no llevaban la vestimenta que Dios les había indicado, la Biblia dice que eran expulsados del santuario. Me pregunto si la forma de vestir sigue importando hoy. Me pregunto si la vestimenta aún importa hoy. Ahora, hermanos y hermanas, aquel sacerdote se había vestido para gloria y belleza. El ministro, fíjense en cómo era su vestimenta, sobre todo la del sacerdote. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo 28, desde el versículo 33. Aún se habla de la vestidura del sacerdote. Dice, ¿y debajo sobre qué? ¿Qué es el dobladillo? ¿Qué es el dobladillo? ¿Qué significa eso? El dobladillo es la parte de abajo, doblada y unida. Dice, sobre el dobladillo de ello, ¿qué es lo que has de hacer? Granadas, baje al versículo 34. De hecho, puedo imaginarlo. ¿Puede imaginarse ver una lava? Una lava con una granada en la parte de abajo. Mire lo que dice en Éxodo 28, versículo 34. Leamos juntos el versículo 34. Dice, leamos juntos. ¿Un qué? Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y ¿qué cosa más? Ahora bien, ¿por qué lo repite la Biblia? Siempre que la Biblia repite algo es lo más importante. Y así, en la vestidura del sacerdote, ¿qué había en la vestidura del sacerdote? Un Baal y un... Ahora, el tiempo no me permitirá explicar la granada hoy, pero le diré esto. Un ministro debe tener más que sonidos, debe tener algún fruto en su vida. No puede ser solo predicador. Debe practicar lo que predica, pero eso sería ya otro estudio. Esta noche estoy hablando acerca del Baal. ¿Tenía qué en la parte inferior de su vestidura? ¿Qué? Baal. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, ¿para qué servía el Baal en la parte inferior de su vestidura? ¿Con qué propósito servía? La Biblia misma nos lo indica. Veamos, en el versículo 35 dice, y estará sobre Aarón. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Por favor, dígame otro nombre para el ministro. Por favor, dígame otro nombre para el ministro. Servir. Por favor, dígame otro nombre para servir. Como él hacía su qué, su labor. Así, mientras el sacerdote trabajaba. Mientras ministraba. ¿Es correcto, anciano? Anciano. Mientras el sacerdote trabajaba y estaba ministrando, estaba ocurriendo algo realmente muy serio. Dice que mientras los sacerdotes realizaban su labor y ministraban, mire lo que ocurrió. La Biblia lo dice. Padre Celestial, por favor, no permita que ninguno de nosotros se distraiga. Padre, esto es muy serio. Por favor, Dios querido, en estos momentos finales, ayúdanos a ver que el acontecimiento más solemne de todos los tiempos está por suceder. Y ninguno de nosotros está listo. Ni pastores, ni ancianos, ni miembros, ni personas, ni siquiera yo que estoy hablando. Señor, necesito a Jesús. Por favor, querido Dios, humíllenos para que podamos escucharte antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, amén. Voy a decirles algo. ¿Cómo podemos ir a la iglesia y ser tan descuidados? No me importa quiénes seamos nosotros. Jesús viene. El tiempo de gracia se está terminando. ¿Lo ve usted? Esta noche el diablo no está jugando. ¿Cree que el diablo apagó la luz sin motivo? Pensó que eso iba a detener la reunión. ¿La detuvo? Pensó que enviar lluvia iba a detener la reunión. ¿La detuvo? Pensó eso. Dice que si usted se queda fuera hasta tarde, eso frenará la reunión. ¿La frenó? El diablo hará cualquier cosa para intentar impedir que usted escuche este mensaje, lo comprenda y se prepare. Él entiende que el tiempo se está agotando. Su propia existencia misma está en juego. Su cabeza está a punto de ser aplastada y todo su plan consiste en impedir que Jesús entre en el lugar santísimo. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que cuando aquel sacerdote llevaba la campana en su vestidura, eso significaba algo. En Éxodo 28, versículo 35, el versículo 35 dice, y estará sobre Aarón para ministrar, y su sonido será, ¿qué? Entonces, Baal permitió que su sonido fuera exactamente, ¿qué? Ahora, antes de seguir leyendo, míreme un momento. Eso significaba que el sacerdote llevaba una campanilla en el borde inferior de su vestidura, y esa campanilla tenía un sonido que se podía oír. Y se podía escuchar de manera que cuando el sacerdote se movía, ¿qué sucedía? Se podía escuchar la campana. Si el sacerdote dejaba de moverse, ¿qué sucedía? Así que sabían si el sacerdote se estaba moviendo según el sonido. Así que si la campana se movía, sabían que el sacerdote se movía. Pero ahora quiero que vea que había dos momentos principales del movimiento de los Baales. ¿Cuántos?
Mire, leamos. La Biblia dice, es decir, en el versículo 35, que se oirá su sonido cuando Él haga ¿qué cosa? Cuando entra en el lugar santo delante del Señor. ¿Y cuando hace qué? Así que son efectivamente dos momentos. Cuando entra y también cuando sale. Ahora bien, ¿cuándo entra? ¿Al final o al inicio? Entonces, se oye un sonido cuando Él comienza el día de la expiación. Y se oye un sonido cuando se está preparando para finalizar el día de la expiación. Principio y final, dos partes. ¿Cuáles son los dos puntos del juicio? Juicio de los muertos, juicio de los muertos. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Anunció Jesús el juicio de los muertos? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién anunció el juicio de los muertos? ¿Sabe cómo los llamamos? Adventistas. ¿Ha oído hablar de William Miller? Era agricultor, era pez bautista también. ¿Ha oído hablar de Joseph Bates? ¿Ha escuchado hablar de James White? Él era metodista. ¿Ha oído hablar de la hermana Ellen Harmon? Ella también era metodista, pero ellos oyeron la campana. Usted dirá, ¿qué quiero decir? Ahora, hermanos y hermanas, si lo entienden, sabrán que recuerden, en el santuario se cumplían las figuras. Ahora, ¿saben que en el día de la expiación, ¿qué día era? ¿Qué era el día de la expiación? ¿El 10º día de qué? Pero ¿sabéis que hubo una fiesta antes de la sexta fiesta? Hubo una quinta fiesta. ¿Alguien sabe cuál era la quinta fiesta? Justo antes del día de la expiación, la fiesta de... ¿Alguien sabe en qué día se celebraba la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas era el primer día del 7º mes. Eso está en Levítico 23, para ustedes como tarea. ¿Cuántos días antes del día de la expiación? Por eso fueron tan significativos esos 10 días de oración. Para Jesús, esos 10 días siempre representan un tiempo de preparación. ¿Recuerda que Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección? 40 días. Pero Pentecostés llegó 50 días después. Así que después de que Él se fuera, 40 días, ¿cuántos días les quedaban? 10. 10 días para prepararse para el derramamiento del Espíritu Santo. Así que mis hermanos y hermanas, 10 días. Pero en la profecía bíblica, un día equivale a un año. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué fecha fue el día de la expiación? ¿18 qué? Así que 10 días o 10 años antes del día de la expiación, la fiesta de las trompetas debía comenzar. ¿Qué es entonces 10 años antes? 1844, 1834. Algo ocurrió en 1833, noviembre. Las estrellas hicieron ¿qué? Cayeron. Y cuando las estrellas cayeron, esa fue una de las últimas señales. ¿En qué año cayeron las estrellas? ¿En qué año? Recuerden que estos tipos deben cumplirse en el momento señalado en la sombra. Así que, hermanos y hermanas, en 1833 cayeron las estrellas. William Miller lo estuvo estudiando 2 años, desde 1831. Lo vio, dijo que esa era la última de las señales antes de que veamos abrirse los cielos. Y por eso empezó a predicar. Y todos los que empezaron a aceptar su predicación de Daniel y Apocalipsis, aunque fueran de distintas iglesias, bautistas, congregacionalistas, metodistas y otros cristianos, pero hermanos y hermanas, algunos ni siquiera asistían a la iglesia. Pero cuando aceptaron el mensaje, empezaron a ser llamados adventistas. ¿Qué significa la palabra adventista? Adventista es una palabra latina que simplemente significa, adivine qué, la venida del Señor. ¿Qué quiere decir exactamente? De modo que el primer adviento fue la primera venida de Cristo. Por lo tanto, un adventista es alguien que cree en la segunda venida de Cristo. ¿Sabe usted que toda iglesia cristiana tendría que ser adventista? Verá, nuestra religión es simplemente la religión de la Biblia. Ahora bien, hermanos y hermanas, los adventistas aparecieron en 1834, justo a tiempo, señalados en el servicio del santuario del mismo modo que se señaló a Jesús. Día 14 del primer mes, año 31 de Cristo, Cordero Pascual. Jesús el Mesías señalado, y el mismo santuario señala a la iglesia adventista. ¿Qué otra iglesia surgió en 1834 predicando sobre esto? Ninguna otra iglesia en el mundo. Pueden estudiar la historia y descubrirlo. Ahora, hermanos y hermanas, cuando empezaron a predicar, ya saben que en la fiesta de las trompetas, lo que hacían era tomar trompetas y hacerlas sonar. Y afirmaban que en solo 10 días llegaría el día de la expiación. Pero en el día de la expiación antitípico no era una trompeta literal, sino una trompeta antitípica. Usted sabe lo que dice la Biblia en Isaías 58, versículo 1, alce su voz como trompeta. Así que mis hermanos y hermanas,
cumplieron la fiesta antitípica de las trompetas al alzar sus voces, proclamando que en 10 años se produciría la venida de Cristo. ¿Ocurrió históricamente, sí o no? ¿Vino Jesús? Sí, así fue. Sin embargo, no vino a la tierra. Jesús vino ante el anciano de días. Él vino al lugar santísimo. Jesús pasó del lugar santo hacia el lugar santísimo. El Baal se apagó. Oyeron entrar al sacerdote. Pero eso era el comienzo del día de la expiación, hermanos y hermanas. El día de la expiación tiene que llegar a su fin. Así que cuando el sacerdote se está preparando para concluir el día de la expiación, tiene que empezar a juzgar a los que viven. Empieza por los muertos. En cada generación, ¿quién es la primera persona juzgada? ¿Quién es la primera? Alguien dijo, Adán. No, alguien dijo que no era Adán. Adán. Recuerde que primero se juzga a los muertos. Adán no fue el primero en morir. ¿Sabe quién fue el primero en morir? Abel. Sepan que el primero que será juzgado es Abel. Así que si leen el Nuevo Testamento, Jesús en Mateo 23 dijo, desde la sangre, no la de Adán, sino la de Abel, el justo, se ha derramado toda la sangre de los profetas. Así que mis hermanos y hermanas, la primera persona juzgada fue Abel y después cada generación, y Jesús va a pasar por cada generación una tras otra hasta que llegue a la generación final. Y la generación final no está muerta, la generación final está. Y cuando Jesús pase del juicio de los muertos al juicio de los vivos, ¿qué ocurre entonces con las campanas? Por favor, dígamelo claramente. Suena una campana, y quienes son adventistas del séptimo día, quienes creen en la Biblia, ¿sabe qué? Escuchan el sonido de la campana y comprenden que Jesús ha pasado del juicio de los muertos al de los vivos. Preguntas, ¿es una campana literal, sí o no? No hay ninguna campana lo bastante grande ni lo bastante sonora como para que suene desde el cielo hasta la tierra. La campana antitípica es el conocimiento más pleno de las profecías. ¿Sabía que la palabra Baal proviene de otra palabra que significa reloj? Les voy a mostrar mañana por la noche, hermanos y hermanas, que eso significa que el gran reloj del tiempo es la campana que suena y que nos muestra dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús. Y que la labor ahora consiste en que Jesús está juzgando a los vivos. Pregunta, ¿quién es la primera persona que va a ser juzgada cuando se apruebe la ley dominical? El Bautista, en 1 Pedro 4:17, dice que el juicio comenzará ¿dónde? En la casa del Señor. ¿Saben, hermanos y hermanas, que cuando se apruebe la ley dominical nacional, la primera persona puesta a prueba será el adventista del séptimo día? Y cuando el juicio pase de los muertos a los vivos, adivine qué, no debemos estar preparándonos, debemos estar preparados. ¿Cómo lo sé? Tema a Dios y dele gloria, porque la hora de su juicio ya ha llegado. De modo que cuando la hora del juicio llegue, no solo para los muertos, sino también para los vivos deben estar en una situación en la que estén dando gloria a Dios. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por tanto, cuando llegue el juicio de los vivos, debemos estar ya en una situación en la que estemos dando gloria a Dios. ¿Puedo darle gloria a Dios y estar pecando al mismo tiempo? ¿De qué manera puedo saber con plena seguridad que todos han pecado y que no alcanzan la gloria de Dios? El pecado no le da gloria a Dios. El pecado no alcanza a darle gloria a Dios. Así que cuando llegue el juicio de los vivos, debo estar en una condición de ausencia de pecado en la que pueda dar gloria a Dios. ¿Puedo hacerlo por mí mismo? ¿Cuál es nuestra única esperanza para volver a esta condición sin pecado? La Biblia dice que Cristo está dentro de ustedes mismos. No dice que Cristo esté fuera de ustedes. Dice Cristo, no estando llamando a la puerta de sus corazones. Dice Cristo, ¿en qué parte de usted está la esperanza de gloria? La única esperanza de glorificar a Dios y de ser llevado de vuelta al pecado. Necesitamos a Jesucristo verdaderamente. Pero ¿sabe qué? Para poder obtener a Jesús hace falta dedicarle un tiempo especial. ¿Está usted dispuesto a apartar un tiempo y a dedicárselo a Él? ¿Sí o no? Deben pasar 3 cosas. No lo vamos a estudiar esta noche. Voy a dejar que se vayan a casa. Quiero decirles esto antes de terminar y que se vayan. ¿Cuántas cosas?
Les he estado dando grupos de 3. Este es otro grupo de 3. Dios hace las cosas de 3 en 3. La divinidad es 3. Atrio exterior, lugar santo. ¿Y qué más? Santísimo lugar. Ahora, atrio exterior aquí, lugar santo aquí, santísimo lugar aquí, conocer a Dios. Pasos de 3. ¿Cuál es el primer paso? Conocer y entender el segundo paso. Sepa qué hacer. Y podemos llegar a ser amigos de Dios si hacemos lo que Él dice. Pero aquí tiene otro conjunto de 3. Si vamos a llegar a conocer a Dios, número 1, ¿qué tenemos que hacer? No le oigo. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a escribirlo en la pizarra y quiero que me diga, número 1, ¿qué tenemos que hacer? Número 2, ¿qué hay que hacer? Recoja, por favor. Número 3, ¿qué tenemos que hacer? Póngase de pie. ¿Qué? 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Despierte. ¿Cuál es la segunda? Limpie. ¿Cuál es la tercera? Póngase de pie. Entonces conoceremos a Dios. En el patio exterior nos despertamos. Usted sabe la hora, usted entiende lo que tiene que hacer, usted percibe su necesidad, usted despierta. Usted dice, Señor, necesito a Jesús. ¿Qué debe hacer una vez que se despierte? Una vez que se despierte, lo siguiente es entrar en el lugar santo. ¿Y hacer qué? ¿Es hora de empezar a limpiar? Señor, ¿qué hay en mi vida que deba? ¿Qué es lo que tiene que salir? Límpielo, se lo ruego. Esa obra comienza en el lugar santo, pero termina en el lugar santísimo, en la purificación del santuario, en el día de la expiación. Dios empieza a limpiar todo lo que deba quedar en evidencia o salir de nuestra vida y que no esté en armonía con la palabra de Dios. Ya lo sabe, hay música que hay que limpiar. Hay algunos DVD en su casa que es necesario retirar en esta misma noche. Música, basura, CDs, ropa, comida. Hay algunos cambios que tienen que hacerse en cuanto nos despertemos. Hermano pequeño, no sé si es su primera noche. ¿Puede tocar al hermano pequeño detrás? ¿Puede tocarlo? Le hablo aquí dentro, estamos escuchando. ¿Es serio? Nuestra vida está en juego. Jesús viene. Y hermanos y hermanas, ¿qué nos va a decir Dios? Lo primero que tiene que ocurrir, Dios tiene que despertarnos. Fíjese, si somos capaces de hablar mientras Dios está hablando, es que estamos dormidos y nos atrevemos a mirar. Dios necesita ministros que nos ayuden a entender que esto no es una broma, es real. Si usted estuviera en la calle, un hombre le diría, ¿con quién habla usted? ¿Sabe que en la iglesia de Dios, Dios necesita ministros que no sean cobardes? Eso nos demostrará que Dios quiere salvarnos, pero en primer lugar, tiene que despertarnos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Él? Limpiarnos. ¿Y sabe qué? También puede ponernos en pie. Mis hermanos y hermanas, quiero despertar. ¿Qué dicen ustedes? Pero la primera tarea de despertar, ninguno de nosotros puede hacerla por sí mismo. Solo Jesucristo puede hacerlo. Es una obra que ni siquiera ocurre por fuera. Es la obra que tiene lugar, ¿dónde exactamente? En el corazón. Deberíamos estar rezando esta noche, Señor, concédame un corazón nuevo, porque podemos hacer todos los cambios por fuera y dejarlo todo limpio. Pero si estos corazones no son limpiados, ¿estaremos preparados para permanecer en pie? La Biblia dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Aquellos que tienen las manos limpias y un corazón puro. Quiero un corazón nuevo. ¿Qué me dice usted? Le voy a decir algo. La razón por la que el diablo nos ataca es porque tiene miedo de lo que puede ocurrir en esta isla. La razón por la que un demonio atacará a un joven es porque comprende el poder de los jóvenes. Creo que Dios tiene aquí hoy a un joven para el que tiene una obra muy especial. Creo que Dios tiene una obra para usted y creo que el diablo tiene mucho miedo. Verá, si pudiéramos andar con el diablo, ¿sabe lo que podríamos hacer por Jesucristo? Tenemos a algunos jóvenes que estarán dispuestos a mantenerse firmes por Jesús. El diablo tiene miedo de esto. Pero creo que algunos de ellos están aquí, en esta sala, hoy mismo. Van a decir, fuera el mundo, no hay nada ahí para mí. Lo que quiero hacer es seguir al hombre. El hombre, Cristo Jesús. Escuche, hay un hombre en Estados Unidos llamado 50 Cent. Usted no sabe nada de él. En América Samoa. Usted no sabe quién es, ¿verdad? 50 Cent. Escuche, 50 Cent ni siquiera sabe quién es usted. Ni le daría 10 centavos. Pero Jesús nos ha entregado su propia vida misma.
Jesús ha muerto por nosotros. ¿No querría vivir por Él? Mi pregunta esta noche: ¿qué es lo que ha hecho el diablo por usted para que le sea tan fiel y tan leal? Escucharemos y disfrutaremos de su música. Veremos también sus videos. Jugaremos a sus videojuegos, a sus entretenimientos. ¿Qué ha hecho el diablo por nosotros para que le seamos tan leales? Pero Jesús lo ha entregado absolutamente todo. Jesús murió por mí. No sé ustedes, hermanos y hermanas, pero yo quiero vivir para Él. Pueden quedarse con el mundo, pero denme a Jesús. ¿Es ese su deseo esta noche? Si ese es su deseo esta noche, ¿se arrodillarían conmigo con reverencia mientras oramos?